¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo calcular la aceleración que le proporcionas a un objeto cuando le aplicas una determinada fuerza. Para eso vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Por ejemplo, imagínate que tienes que empujar un objeto, el típico cubo de Minecraft. Tú aplicas una fuerza. ¿Qué aceleración se producirá? Vamos a verlo con dos escenarios. El primero en el que no hay rozamiento y el segundo en el que hay un rozamiento con un determinado coeficiente de rozamiento entre superficies mu. Bueno, aquí tenemos el objeto. Sí, parece que suba un poco, da igual. Vamos a considerar el primer caso, no hay rozamiento o el rozamiento es despreciable. Por ejemplo, si te deslizases sobre una superficie de hielo, con aceite o yo qué sé. Pues lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Cuáles son? Primero, se supone que lo estamos empujando con una fuerza. Vamos a hacer salir todas las fuerzas del centro de masas. Aplicamos una fuerza que llamamos F. Bien, ¿qué más fuerzas actúan sobre él? Pues actúa la fuerza del peso, que es una fuerza que siempre va vertical, hacia abajo. Peso, que sabemos que es m, la masa del objeto, por g, mg, a veces se pone simplemente mg y ya está. Y ponemos también la fuerza que hace la superficie sujetando al objeto para que no caiga, porque si no se iría para abajo, ¿no? Caería, en fin, caída libre. A esa fuerza se le llama fuerza normal y es una fuerza que va hacia arriba y que en este caso voy a dibujar más o menos con el mismo tamaño que el peso. Ha quedado un poco más pequeña porque en este caso será igual al peso, pero no siempre lo es. Fuerza normal. Vale. Tenemos ya dibujadas las fuerzas, son tres. No nos vamos a complicar mucho en el caso sin rozamiento porque el movimiento va a ser evidentemente hacia la derecha. No puede ser de otra manera, no hay rozamiento, por lo tanto se va a mover el objeto y el peso y la normal se están contrarrestando. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje vertical. Este objeto no se va ni para arriba ni para abajo, por lo tanto se mueve a la derecha. O sea que la aceleración que experimentaremos será una aceleración hacia aquí. Vale, pues aplicamos directamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton te dice que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. Lo aplicamos aquí simplemente con los módulos, es decir, fijándonos solo en la cantidad, F. Pues sería una fuerza F es igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración, fuerza entre masa y ya está. Ahora lo único que tenemos que pensar es cuáles son los datos que nos dan en este ejercicio, ¿no? O digamos en la realidad de cuánto es la masa y de cuánto es la fuerza. Vamos a poner un ejemplo. Vale, pues la masa va a ser de 10 kilos, venga. Y la fuerza va a ser de 200 newtons, venga, hemos venido a jugar. 200 newtons. Muy bien, con estos datos simplemente los sustituimos en donde habíamos aislado la aceleración y nos da 200 newtons entre 10 kilogramos. Como las unidades están todas en el sistema internacional, kilogramos para la masa y newtons para la fuerza, nos tiene que salir la aceleración en unidades del sistema internacional. No voy a usar la calculadora, obviamente, ¿no? Esto es 20, ¿vale? 20 metros por segundo al cuadrado, que por cierto es una aceleración bastante potente, ¿eh? Esto casi, yo creo que ni un coche de Fórmula 1. De hecho, esto es una aceleración de 2 Gs. Es un poco más del doble que la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Nos hemos pasado con la fuerza, lo siento. ¿Qué quiere decir esto? Que al ejercer esa fuerza de 200 newtons de una manera constante, conseguimos una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que este objeto, cada segundo que pase, irá 20 metros por segundo más rápido. Va muy rápido. Perfecto. Vale, ya está, sí, lo he puesto en otro color. Vamos a añadir la fuerza de rozamiento. Vamos a poner un coeficiente de rozamiento potentillo. Sí, ahí, que cueste. 0,4. Entonces, mu, letra griega, el coeficiente de rozamiento es un número en el que ahora no vamos a entrar, pero bueno. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. La voy a dibujar de color negro para que se vea diferente. Entonces, es una fuerza que se va a oponer, va a ir hacia atrás, porque se supone que esta fuerza va a conseguir que el bloque se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento irá a la izquierda. ¿Sí? Ok.
Sigue siendo cierto que fuerza es igual a masa por aceleración. Lo que pasa es que aquí, de una manera un poco más consciente, vamos a aplicar la primera ley de Newton, que te dice que si la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, ese objeto permanece en reposo si estaba en reposo o si se mueve lo hace con velocidad constante, como en un MRU. ¿Dónde vamos a aplicar la primera ley de Newton? En el eje vertical, porque sabemos que aquí no va a haber movimiento en el eje vertical. Es decir, en el eje vertical, en el eje Y, voy a dibujar los ejes. En el eje vertical no va a haber movimiento, por lo tanto la suma de fuerzas en el eje vertical va a ser cero. Si yo sé que en el eje Y la suma de fuerzas es cero, lo escribo. Esto quiere decir que la fuerza normal, que es positiva porque la he puesto hacia arriba, menos el peso, que es mg, lo pongo directamente ya mg, es igual a cero. Es decir, que la fuerza normal es igual al peso. Y esto lo dejamos ahí para después. La fuerza de rozamiento entre dos superficies, ojo, importante, entre dos superficies, aquí no estamos en rozamiento con fluido, rozamiento viscoso, siempre es mu por n, es decir, mu por la fuerza normal. Normal significa perpendicular a la superficie. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie que está sujetando el objeto que está ejerciendo esa fuerza. Siempre es mu por n. Sabemos cuánto vale n, por lo tanto la fuerza de rozamiento, bueno, n vale mg, la masa la conocemos, la g 9,8 metros segundo cuadrado, ¿no? Por lo tanto la fuerza de rozamiento la tendríamos. Lo que vamos a hacer en lugar de ir calculando de manera parcial la normal, la fuerza de rozamiento, etc., lo que vamos a hacer va a ser hallar una expresión final de la aceleración y después sustituir todo. ¿Cómo? Hemos dicho que según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué pasa? Que en realidad esta fórmula la deberíamos poner como suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Antes, como teníamos solo una fuerza, no pasaba nada, y además fuerza le llamamos F, que originales, pero ahora tenemos una suma de fuerzas, una resta, sí, de acuerdo, una resta, le sumas una fuerza negativa. La fuerza F hacia la derecha tendría sentido positivo, porque hemos puesto el eje apuntando a la derecha, y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento negativa, porque va a la izquierda. Vale, pues ponemos que esas dos fuerzas, su suma, es masa por aceleración. Es decir, la fuerza F menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, escribo la expresión de fuerza de rozamiento que es mu por n, la fuerza F menos mu por n es igual a masa por aceleración. Y ahora voy a sustituir esta expresión que me decía que n es el peso, mg. Por lo tanto, la fuerza F menos mu por n, que es mg, es igual a masa por aceleración. Ahora lo que tengo que hacer es despejar la aceleración. Para despejar la aceleración, lo que voy a hacer va a ser girar primero la ecuación y luego pasar la masa dividiendo al otro lado, y lo puedo hacer todo de un paso. En realidad es como pasar la masa ahora directamente allí, ¿no? La aceleración será fuerza menos mu por mg partido por m. Ahora lo que hago es sustituir los valores. La fuerza era de 200 newtons, sistema internacional. Mu hemos dicho que era 0,4, el coeficiente de rozamiento. La masa es 10 kilogramos y la g le podemos poner 9,8. No somos unos losers, no vamos a poner 10, 9,8 va. La masa la volvemos a poner aquí abajo, 10, y tenemos que calcular cuánto da esto. Calculadora. Esto me ha dado 16,08 metros segundo cuadrado, unidades del sistema internacional, que si queréis se puede redondear a 16,1. Me parece que redondearlo a 16 es un poquito demasiado. Cualquiera de estos dos lo daríamos por bueno. Veis que sale una aceleración un poco más baja que lo que salía con rozamiento, que era 20 metros segundo cuadrado, lo cual cuadra, menos mal, si sale mal. Bueno, es un ejemplo muy sencillito, la cosa se puede complicar mucho. Por cierto, hemos usado coeficientes de rozamiento sin diferenciar entre estático y dinámico, lo dejo ahí para otra ocasión. Espero que os haya servido mucho, suscribíos al canal si os gusta mi contenido y todavía no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo. Adiós.